Buenas tardes, soy Mario Manchado y hoy os voy a hablar sobre mi trabajo, que he estudiado en este caso el sistema GPS. El sistema GPS, como conoceréis, se encuentra actualmente muy presente en nuestras vidas, pero en realidad, ¿qué es? Su objetivo es determinar la posición de un objeto solicitada por un usuario. Su nombre principal es Navstar GPS y es uno de los principales GNSS entre Galileo, Beidou o GLONASS. Su desarrollador principal es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y está compuesto, como veis aquí en la imagen, aquí, por 31 satélites agrupados en 6 planos. De estos 31 satélites tiene que haber un funcionamiento de al mínimo de menos al menos 24 satélites y todos estos operando en latitudes de 55 grados, es decir, en latitudes del hemisferio norte aproximadamente. Para realizar mi trabajo me he basado en esta hipótesis, que conocer los rudimentos del sistema GPS y comprender su complejidad permite hacer uso específico de sus aplicaciones. Para ello he seguido 3 objetivos. El primero es describir los fundamentos de los sistemas GNSS, el segundo, identificar los modelos de los sistemas GPS y el tercero, aplicar los conceptos impartidos en la primera fase a un nivel práctico. Para realizar el trabajo he seguido unos materiales y métodos. El objetivo 1 y 2, tanto la fase de los fundamentos como la fase histórica, lo he respondido a través de una revisión bibliográfica, tanto basada en CECIP, empleando fuentes como Scopus o Web of Science. Los términos de búsqueda empleados han sido GNSS, GPS, en idioma inglés-español, y luego una limitación como los artículos de PDFs. Además de usar páginas web oficiales, como puede ser la de la NASA, la del GPS, la de NORAD, Telestrat o Lockheed Martin. Y el último objetivo, el objetivo práctico, ha sido a través de un procesamiento de datos de una web llamada Telestrat y finalmente su representación con el programa AutoCAD, una representación gráfica. ¿Qué es el GPS? ¿Cómo funciona? Lo voy a explicar a través de una analogía. El TOA. Esta analogía explica que hay una sirena y un área donde se encuentra un marinero en el mar. Este rectángulo blanco representa el mar. Entonces, este marinero no conoce su posición. ¿Qué quiere hacer? Lo que quiere hacer, al tener un reloj sincronizado con una sirena, lo que ocurrirá es que la sirena sonará en un momento determinado y el receptor, el marinero, oirá esa sirena en otro momento determinado, debido a que ha habido un tiempo en el que ha viajado el sonido, exactamente a 343 metros por segundo, desde la sirena hasta el marinero. Entonces, ¿cuál es la solución del problema? Esta línea, como podéis ver. Esto aplicado a una sirena, tal y como he dicho, el objetivo es hacerlo a través de incrementos de tiempo con el medio de las ondas sonoras. Si lo realizamos el experimento de nuevo, podríamos ver que con 2 sirenas quedarían 2 posibles posiciones, aunque una de ellas puede ser descartada, debido a que no tiene coherencia. ¿A qué me refiero con que no tiene coherencia? Tiene coherencia física, pero no según el sistema que hemos establecido inicialmente. Ponemos el ejemplo de que esta es la Tierra. Entonces, la Tierra que tiene el hemisferio norte y el hemisferio sur. Si nos encontramos en el hemisferio norte y los satélites hubieran identificado nuestra posición, la posición más evidente sería la del hemisferio norte y por lo tanto la del hemisferio sur quedaría descartada. Si ocurriera al revés con el hemisferio sur, la del hemisferio norte quedaría descartada. Finalmente, si realizamos este mismo experimento con 3 sirenas, podremos observar que todas interseccionan en un mismo punto. Y esa será la posición final del marinero con respecto a esas 3 sirenas. Aunque pueden ocurrir errores de medición. Con estos errores de medición, este pequeño punto se reducirá
a un pequeño área no específico. Estos errores de medición ahora más tarde los voy a explicar, así que estamos atentos. Toda en resumen sería, en un ejemplo bidimensional, se requerirían al mínimo, un mínimo de 3 sirenas para determinar una posición relativamente precisa. En un ejemplo tridimensional se requerirían 4. ¿Por qué? Porque la intersección de dos satélites, ya no lo decimos sino satélites, crearían una curva bidimensional, la intersección de 3 satélites quedaría 2 puntos y finalmente la intersección de 4 satélites crearía un punto. Y como conclusión, cuantas más sirenas se empleen, más precisión tenemos. Y se requiere en un ejemplo de un sistema tridimensional un mínimo de 4 satélites. Esto llevado a la matemática, porque os acabo de explicar a través de la analogía el concepto. Se representaría a través de un código, aquí representado desde la generación del satélite hasta la llegada al receptor. Este código, como podéis observar, es el mismo en la parte de abajo, pero desplazado por un incremento de tiempo. Se emplean los códigos PRM, como he dicho, y estos sirven para identificar el tipo de satélite que el receptor está recibiendo. Y se usan como medio las señales de radiofrecuencia. En este caso, la velocidad de la luz. Esta gráfica explicada anteriormente se puede observar en un eje cronológico, aquí de tiempo, incluyendo los errores de tiempo, como puede ser delta U y T sub U. Como podéis observar, hay un rango geométrico en el que sería el rango ideal, el rango esperado, teóricamente, pero que no es objetivamente calculable debido a que, como he dicho antes, hay errores de tiempo. Este rango geométrico se expresa con una R y, como podéis ver, está multiplicado por la velocidad de la luz. Es simplemente, como os he dado en las clases de física, el momento final menos el momento inicial. Ahí lo veis. El pseudo-rango incluye el mismo concepto, pero sumándole los errores de tiempo. Y finalmente hay una última ecuación llamada la aproximación, que es una magnitud adimensional, que podríamos hacer la similitud como si fuera el coeficiente de rozamiento, igual, que simplemente es para corregir la posición del usuario del pseudo-rango. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente con estas 3 matrices. Estas 3 matrices representan la solución al problema. En este caso, lo que estamos buscando es la posición del usuario. Y esta es la ecuación que despejada quedaría así, con la X así. Con respecto a las aplicaciones y los niveles de servicio. El GPS se puede aplicar a muchos ámbitos, como puede ser el terrestre, tanto en el DBS, como que es la ubicación de un objeto en tiempo real, el geofencing, que es la representación de este objeto en un mapa virtual, la cartografía y finalmente los servicios de emergencia, las solicitudes de servicios de emergencia. Luego en espacial puede ser aplicado a los vehículos espaciales como la Estación Espacial Internacional para poder obtener información acerca de su actitud, su velocidad, su posición y la constelación Landsat que toma información sobre la superficie terrestre. Luego en la marítima podemos observar que se aplica la navegación marítima y luego a la localización de objetivos por el medio acuático. Y finalmente la aérea en el control de vuelo ATC, que permite ubicar a ciertas aeronaves en tiempo real para que puedan ser monitorizadas. En el vuelo instrumental, IFR, que junto al BOR han mejorado la navegación en los sistemas de navegación y la localización de objetivos por el medio aéreo. Todos estos emplean sistemas de augmentación SBAS que ayudan a mejorar la precisión. Tal y como he dicho antes, con los errores de medición, que he hecho que se acordarais, podemos observar estos niveles de servicio. ¿A qué me refiero con 7,8 metros de precisión y 5,9? Pues me refiero con el error de precisión que hay con respecto a los distintos niveles de servicio, como puede ser el civil y el militar. Uno a que todo el mundo pueda acceder y otro encriptado, un código encriptado al que no podemos acceder y se le está limitado para ciertos usuarios.
Acerca de la historia de los satélites, como podéis ver, está fraccionado en 3 bloques, en el 1, el 2 y el 3. El 1 que no está representado en esta gráfica porque actualmente se encuentra obsoleto y ya no existe. El 2 y el 3, como podéis ver aquí, aumenta la operatividad y además de las frecuencias y su vida útil. Las frecuencias han aumentado debido a que se prefieren emplear distintas frecuencias para poder evitar que haya un colapso entre las distintas generaciones y los distintos sistemas de navegación que haya en órbita y estén activos. Y su vida útil se ha incrementado debido a los materiales que se han empleado. Los nuevos materiales que son más resistentes y son bastante también más ligeros. Es muy importante. Finalmente he realizado una fase experimental en la que he observado unos datos en un formato llamado TLE proporcionados por una web llamada Celestar. Estos datos los conseguí el 14 de julio de 2021 y los analicé, como podéis ver aquí. Los he obtenido solo de un satélite. Como podéis ver, el número de satélites es este, de la generación 2. Esta web, voy a mostrarlo porque es la página. Esta web de Celestar podéis acceder y ofrece mucha información acerca de los parámetros orbitales de cuerpos oficialmente identificados. Aquí os da el formato TLE, aquí os da el formato, un formato un poco más organizado y finalmente una representación, ahí lo tengo, pero una representación de todos los satélites de forma tridimensional, como podéis ver, y luego también bidimensional. ¿Vale? Volviendo a la presentación. Estos datos los he operado y, como podéis ver, he obtenido ciertos valores con ciertas ecuaciones que ya he impartido en la primera fase del trabajo. Entre ellas podemos observar todas estas que son las más relevantes. Finalmente, estas las he comparado en la columna izquierda, por los datos que yo obtuve al realizar el estudio, con los de la columna derecha, que son los datos oficiales proporcionados por la página. Entonces, podemos verificar que esta página ofrece información verídica y buena información para poder operar acerca de hacer cálculos orbitales. Como podéis ver en estas imágenes, el semieje mayor, el semieje menor y la anomalía media, en magenta, amarillo y cian, están representadas en la órbita de uno de los satélites del GPS, tal y como hice ese mismo día. Finalmente, mi trabajo ha hecho, para concluir mi trabajo, he obtenido unas conclusiones. Y estas han sido, con el permiso del tribunal, me dispongo a leerlas. Los sistemas de GNSS pueden determinar la posición de un cuerpo mediante intervalos de tiempo y su exactitud depende del número de satélites. En este caso, en los sistemas tridimensionales, como he dicho, se requiere un mínimo de 4 satélites. Las diferentes generaciones del sistema GPS han incorporado avances tecnológicos en la vida útil, en las frecuencias en las que trabajan y en los materiales de su construcción. Y por último, podemos observar que hay aplicaciones que proporcionan información sobre el estado orbital de cuerpos oficialmente identificados. Y os animo a entrar en estas aplicaciones porque muchas de ellas, como pueden ser Celestar, están proporcionadas de forma gratuita. Entonces, cualquiera puede acceder. Agradezco la colaboración de mis tutores, tanto Juan Martín como Jesús Grajal, y a todos los familiares, amigos y personas importantes que han hecho posible este trabajo. Y no solo a ellos, sino a todo el público que me está escuchando ahora mismo. Gracias. Estupendo, Mario. Muchísimas gracias por tu presentación y enhorabuena por el trabajo. Creo que has hecho una exposición bastante clara y además viendo tu trabajo, bueno, ha recogido muchísimo detalle, ¿no? El trabajo. Voy a dejar que hablen primero los otros vocales y luego ya hago yo mis preguntas. Bueno, pues Mario, enhorabuena por este trabajo, es excelente.
muy bien estructurado, muy bien explicado, muy bien expuesto, es prolijo, interesante. Si he echado de menos alguna cosita de física importante, no puedo evitar decírtelo. A ver, entiendo que a lo mejor, porque lo has puesto en introducción, que has tratado de adaptarte a tu nivel. Sí. Pero que hay una cosa que se te ha olvidado que a lo mejor podrías haber rascado ahí un poquillo para encontrarlo. Y es que cuando hablas de la sincronización de los relojes, has puesto todo lo de las sirenas, cuando se trata de un satélite debería de tener en cuenta efectos relativistas. Entonces aquí al final en los anexos has puesto la mecánica newtoniana. Sí. Y para el estudio para el GPS es imprescindible tener en cuenta esos efectos. Correcto. Porque no pueden estar sincronizado un reloj los relojes atómicos sí, en los sí, satélites sí. van a una velocidad muy alta, que eso, Sí. digamos, haría que el tiempo transcurriera un poco más despacio, pero luego encima además, como el espacio-tiempo está curvado y está curvado de manera diferente cerca de la Tierra que cerca del satélite, pues eso también haría que no estuvieran sincronizados y que cometieran muchísimo error. Pero tanto error que a lo mejor en 24 horas la posición ya tenía un error de 10 kilómetros. Entonces, lo que he echado de menos es que en algún punto del trabajo dijeras que entre las bases teóricas está la teoría de la relatividad de Einstein. Vale. Por lo demás está, ya digo, Sí, vale, muy interesante toda la parte técnica. Muchas gracias porque me ha gustado mucho. Paso a Lorenzo Sevilla. Muy bien, Mario, me ha gustado mucho tu trabajo porque además se adapta y ha sido muy didáctico en tu exposición, perfectamente. Y, a ver, matemáticamente. ¿Por qué 4 y no 3? ¿Por qué 4? Porque con 3, teóricamente, Vale, ¿no? vale. Debería de ser suficiente, pero dime, explícanos un poquito mejor por qué el 4. Si yo tuviera... Si yo tuviera... tú dices con 3, voy a poner el ejemplo con 3, ¿vale? Si tuviera 3 satélites, como estoy hablando de un sistema tridimensional, al interseccionar 3 se crearían 2 puntos. De esos 2 puntos habría uno en el que la posición sería lógica, como he explicado, con la intersección de las 2 sirenas. Y la otra que es ilógica porque, de hecho, se iría completísimamente fuera de la Tierra. O sea, no estaría en lo que es la superficie terrestre ni en un rango lógico. Aunque emplear 4 satélites hace que esa última se descarte y no haya que gastar tanto procesamiento en descartar esa opción. Entonces, teóricamente, si estuviésemos hipotéticamente, ¿no? Sí. En una dimensión 5, ¿cuántos satélites necesitaríamos? No sé cómo funcionan las dimensiones 5, pero no sabría decir. Si existiera, pues a lo mejor sería un satélite menos, como 4. ¿Uno más? Perdón, uno más, perdón. Uno más. Sí, Oye. Pero era una pregunta. Sí, perdón. Sí. Muy bien, Mario, muy bien. Yo, bueno, también te vuelvo a felicitar. No sé si está tu tutor externo. Ahora mismo no está, no. Y creo que en llamada tampoco. Vale, sí, no ha podido conectarse. Bueno, también por agradecerle a él la colaboración con el instituto. Insistiré en felicitarte en el trabajo. Me gusta porque es verdad que todos nosotros, todos los que estamos aquí sentados, quizás no somos suficientemente conscientes de la importancia de qué es el GPS, ¿no? Incluso de otras iniciativas como que has comentado tú, como Galileo, que además se podría hablar muchísimo, por ejemplo, de cómo se despliega Galileo o Baidu para no depender, ¿verdad?, de Estados Unidos. Correcto. Y como a su vez, claro, pues toda nuestra vida básicamente se basa en que estos satélites van a seguir funcionando y nos van a dar su locación, nuestra localización, la ubicación precisa, ¿no? Veo que tu trabajo está basado en los fundamentos, ¿verdad? Que es lo fundamental y esto. Pero sí me gustaría, simplemente por poner una pregunta así que te permita lucirte, ¿qué tenemos que solucionar? Porque creo que ya la solución está hecha o se está trabajando en ella. ¿Qué tendríamos que hacer para que el GPS nos funcionara dentro de un túnel? ¿Dentro de un túnel? Sí, ¿qué es lo que nos pasa hoy en día? Hoy coges la M30.
y yo que soy muy patoso, yo necesito que me indiquen. Pues, como es evidente, el sistema GPS funciona a través de una señal inalámbrica. Entonces, bueno, inalámbrica. Sí, no funciona con cable, Sí. una cosa. Entonces, habría que instalar unos emisores dentro de los túneles que pudieran atravesar esas superficies que inhiben las ondas, o sea, que evitan que entren las ondas dentro de los túneles. Entonces, si somos capaces de meter unos emisores dentro de los túneles, haríamos que se pudiera usar el GPS. Aunque podría ser, ahí aumentarían los errores de precisión, ya que estamos pasando de por medio más factores aún de los que ya tiene el propio sistema GPS, que ya son unos cuantos, pues que varíen lo que sería la precisión del sistema. Fenomenal. Pues sí, claro. Es que casi no te he dejado tiempo de réplica y me daba la sensación de que sí que lo sabías, lo de la sincronización de los relojes, has dicho lo del reloj atómico. De los relojes atómicos. Que no te había dado casi tiempo a No, réplica. Sí. Que vamos, que esa información sí que la sabías, ¿no? Que... Claro, que tienen relojes atómicos sí, en los del isótopo. Y una pregunta, Sí. en tu trabajo dices que Galileo que ya está en funcionamiento parcialmente y se sabe más o menos cuándo podrá ser útil para todos en lugar del GPS. Para igualar al sistema GPS, sí. Pues es bastante complejo porque el sistema GPS lleva muchos años y Galileo es un proyecto ahora mismo en proceso. Entonces, para llegar de hecho, todos los sistemas de navegación por satélite, para llegar a los pies del GPS, les va a costar mucho. Pero el objetivo, como ha dicho Víctor antes también, ha sido intentar que Estados Unidos no controle todo esto, sino equilibrar todos los sistemas y que todos tengan aquí hay un equilibrio entre el uso de todos los sistemas de navegación. Pues muchas gracias, es un trabajo excelente, enhorabuena. Bien, pues,